Dios les bendiga una vez más, hermanos, en este día. Pues le doy gracias a Dios por esta oportunidad y vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Dios mío por este día, gracias por tus bendiciones. Te pido, mi Dios amado, que esta tu palabra que hoy día vamos a aprender quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada terminamos el versículo 19 y hoy vamos a comenzar con el versículo 20 de la palabra del Señor que dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Recordemos, hermanos, que este pueblo apedrearon de una manera tremenda a Pablo, y tal es así que pensaron que él estaba muerto y lo sacaron fuera de la ciudad. Cuando lo sacaron fuera de la ciudad, los discípulos inmediatamente lo rodearon. Obviamente tenían que haber clamado a Dios mirando la condición física que él estaba. Clamaron a Dios, oraron a Dios, pero dice que Pablo se levantó y volvió a entrar a la ciudad y al día siguiente él volvió a salir. Aquí vemos claramente un milagro de Dios. Aquí vemos la providencia divina del Señor y vemos también cómo Dios se glorifica a través de Pablo. Ahora, yo tengo unas citas bíblicas en Juan 14:27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Dios infundió en Pablo era algo sobrenatural, que a él no le importó recibir pedradas, no le importó que lo arrastraran, ser golpeado, porque cuando él se levantó con más fuerza, se levantó con más ánimo para seguir hacia adelante. También tenemos en Juan capítulo 16 y versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús, conociendo todas estas y muchas de las situaciones que íbamos a pasar, él dejó su palabra, dándonos inspiración, enseñándonos que solamente la paz de Dios es la que a nosotros nos ayuda a seguir adelante. A través de persecuciones, a través de pruebas, a través de luchas, Pablo nos enseña que la paz que Dios dejó significa que lo que él recibió de Dios, eso es lo que le hizo avanzar hacia adelante. Ahora, tener la paz, ¿qué significa? La paz no significa que no tengamos dificultades. La paz no quiere decir que no tengamos problemas. La paz de Dios no quiere decir que no haya bonanza. Paz de Dios significa que yo pueda descansar en el Señor Jesucristo y que Él tiene cuidado de mi vida y mi familia y de ustedes, no importando lo que ocurre detrás de lo que está pasando. Dios tiene el control de todo. La paz de Dios, hermanos. Cuán importante es aprender a tener paz de Dios en medio de las circunstancias. Y vemos también cómo Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Y vamos a buscar, tenemos citas bíblicas donde que podamos aprender de la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Isaías capítulo 26 y versículo 3 y 4 dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La paz de Dios, hermanos. La paz de Dios que sobrepasa todas las cosas, hermanos. Porque como creyentes tenemos que aprender a tener paz en medio de circunstancias adversas. Hermanos, Pablo está hablando aquí, confiando
que lo que él está pasando, lo que él ha tenido que pasar, pero que él sabe que la confianza que tenemos que tener en Dios es lo que nos ayuda a seguir hacia adelante. Esta palabra nos enseña que la paz de Dios le da la fortaleza necesaria a Pablo para seguir adelante. Vamos a seguir leyendo el versículo 21 del capítulo 14. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Bien, ahora aquí vemos el ministerio y compromiso de Pablo y Bernabé. ¿Qué fuerza y valentía tenían? ¿Qué fuerza y valentía? Donde que él estaba, predicaba la palabra. Y dice las escrituras que él se preocupó por hacer muchos discípulos. Pablo tenía el compromiso con los nuevos creyentes de este tiempo, de los que estaban aquí. Él solamente les hablaba del evangelio, no solamente les hablaba del evangelio, sino que se preocupaba de que cada creyente nuevo recibiera el conocimiento y de esa manera el crecimiento del evangelio, de todo lo que había enseñado. Él dedicaba tiempo, invertía tiempo para que aquellas vidas pudieran crecer espiritualmente. Y podemos ver el resultado de esto. Y dice la escritura que Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio, Antioquía. Verdaderamente que Pablo no aprendió la lección, ¿verdad? No aprendió la lección porque otra vez regresa por el mismo sitio donde que a él lo golpearon, donde que a él lo trataron mal. Él volvió otra vez a pasar por ahí para seguir él predicando el evangelio, hermanos. Vamos a leer versículo 22. A mí me sorprende el valor, a mí me sorprende la fuerza, a mí me sorprende cómo él tenía esa valentía de seguir predicando y ganando almas para el ministerio del Señor. Versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si buscamos en todas las escrituras de Pablo, en sus epístolas, no encontramos una queja, un lamento a Dios. No encontramos ningún reproche. Nada de que tenga que decir, pero mira lo que me hicieron, lo que yo pasé por causa de predicar el evangelio, mira todo lo que me están haciendo. No, por lo contrario, siempre encontramos un mensaje de valor, un mensaje de ánimo y que aconsejaba a que permanecieran en la fe. Pablo confirma los ánimos de los nuevos creyentes. Por lo que estaba aconteciendo, porque fácilmente ellos podían haberse desanimado al ver lo que hicieron con Pablo. Pablo les anima a que permanezcan en la fe. Y como volvemos a leer en Juan capítulo 16, la parte B del versículo 33, que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido el mundo. Diciéndoles, es necesario que atravesemos por muchas tribulaciones, que entendamos que es necesario para entrar al reino de los cielos. La vida de Pablo y Bernabé es una muestra de obediencia, de cumplimiento al mandato de Dios. Tuvieron muchos momentos difíciles, muy difíciles, que ninguno de nosotros hayamos pasado. Pero esta promesa, esta palabra de Juan 16:33, que en el mundo tendremos aflicción, es una realidad que tenemos que entender, de que toda persona va a pasar por situaciones difíciles.
Pero nosotros tenemos que tener esa convicción, esa esperanza de que Dios no nos va a dejar, de que Cristo siempre estará con nosotros. Es una confianza que tenemos que tener, una confianza total, porque Él ha vencido al mundo. Dios nos da la paz y la confianza para vencer. Dios quiere que seamos creyentes maduros. Dios quiere que seamos creyentes de fe, inmovibles en la fe, que ninguna situación nos aleje de su presencia. Pablo les enseñó con el ejemplo a los nuevos creyentes y les dice, es necesario. Esto también es para nosotros. Mientras nosotros vivamos aquí en la tierra, usted y yo, y todos nosotros necesitamos aprender a pasar situaciones difíciles con paz, creyendo, confiando en la palabra, confiando lo que dice Jesucristo, que Él no nos ha dejado, que Él no nos ha abandonado. Es grande y poderosa la palabra del Señor, hermanos. Y vemos también, hay citas bíblicas, por ejemplo, tenemos en Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesucristo hablando y diciéndonos que a Él lo persiguieron, a Él, ¿qué no hicieron? Lo latigaron, hicieron tantas cosas, hermanos. ¿Qué podemos nosotros esperar? Tenemos que aprender a vencer todo esto confiando en el Señor. También tengo otra cita bíblica, segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La palabra es clara. La persona que ha escuchado un evangelio contrario a este es un mentiroso. Porque hay mucha gente que enseña y que predica y dice, vengan al evangelio porque se va a terminar todos sus problemas. No, no. La realidad es que nosotros vamos a ser probados. Y la única manera que sale probada una persona es a través de las aflicciones, a través de circunstancias adversas. Pero nosotros tenemos una esperanza grande de que vamos a pasar por todo esto, pero tenemos a Cristo Jesús con nosotros. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios le gusta o le agrada vernos sufrir? ¿Será que a Él le agrada vernos llorar? ¿O será que a Él le agrada el dolor? No, hermanos, no. En Proverbios 25:4 dice que el cobre será probado para que salga un buen material. Nosotros tenemos que ser probados. Dios conoce más que nosotros mismos. Esta carne no nos deja muchas veces buscar de Dios. Muchas veces nos hace que nos alejemos de Él y Dios tiene que enseñarnos que de alguna manera tenemos que cambiar, tenemos que mejorar nuestra vida. Muchas veces la desobediencia, la rebeldía que hay en nosotros y muchas veces hace que eso nos aleje de Dios. No estamos de acuerdo en muchas cosas. Creemos que la palabra de Dios se tiene que amoldar a nuestra vida o a nuestras decisiones. No es así. Y provocamos que haya un conflicto en nuestra vida, provocamos que haya dificultades para aprender. Y las consecuencias siempre traen sufrimiento, consecuencias siempre traen luchas, consecuencias siempre trae dolor. Pero dice la palabra de Dios que la mano de la misericordia, que Dios está con sus promesas, ayudándonos a que nos levantemos, a seguir
adelante, aprendiendo a obedecer a Dios y vivir para Él. En Juan 15:5 dice que sin Él nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Por más que seamos tremendos en la palabra y personas muy educadas y de mucho valor y valientes, sin Dios no podemos hacer nada. Ahora, vamos a leer el versículo 23 del libro de los Hechos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Ahora, hermanos, Pablo está enseñando a los nuevos creyentes de lo que ellos miraron y vieron cómo apedrearon a Pablo, que eso no les iba a quitar la paz de Dios, que tenían que aprender a seguir adelante, que tenían que aprender a ser cristianos valientes, decididos, de una sola manera de comportamiento. Y no solamente que les enseña a los nuevos creyentes esto. Y hermanos, entonces Pablo dice que buscó ancianos, y esto vemos que tenían que ser personas con conocimiento, porque acuérdese que muchos que estaban yendo a las sinagogas tenían conocimiento del Antiguo Testamento, y entonces ahora ya con el conocimiento de Dios, de Jesucristo, entonces Pablo pudo tomar este tipo de hermanos y constituirles ancianos. O sea, era importante que se forme. Vemos que aquí, y esto lo hacía en cada iglesia, y dice que la palabra del Señor, que habiendo orado con ayuno, esto siempre es que Pablo nos enseña buscando la dirección de Dios. No está diciendo de que vamos todos a hacer de esta misma manera, de orar con ayuno. No, aprendiendo a buscar siempre la dirección de Dios. Ahora, hermanos, vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 26. Dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que había cumplido. Fíjese, hermano, que cuando ellos fueron encomendados, Pablo y Bernabé fueron encomendados y fueron enviados para que vayan y prediquen el evangelio, salieron de aquí, de este mismo sitio, de Antioquía. Y dice que salieron en obediencia. Y mire todo el trayecto que hemos llevado desde el versículo 13, porque esto sucedió en el versículo 13, que cuando les enviaron a Pablo y Bernabé, ellos salieron, ellos recibieron la oración, oraron por ellos y zarparon. Fueron a diferentes sitios, como ya vemos todo el capítulo 13, ya vamos cerca de terminar el capítulo 14. Y vemos que por diferentes sitios donde ellos fueron, recibieron oposición, pero ellos no se detuvieron. Ellos siguieron predicando el evangelio. Y como dice la palabra del Señor, que y aquí en estos versículos 26 desde el 24 al 26, vemos que estamos llegando al final del primer viaje misionero de Pablo, de regreso al lugar de donde salieron. Dice, pasando por Pisidia, Panfilia, siguieron predicando en Perge y siguieron a Atalia y navegaron hasta Antioquía.
desde el lugar que fueron encomendados para la predicación de la palabra. En todas estas ciudades donde fueron, Pablo dejó instituido personas, creyentes nuevos en la fe. Donde que él iba, dejaba un grupo de personas formado, personas que habían aceptado el evangelio y habían quedado ahí al frente. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Cuando ya terminó, él regresó otra vez por las mismas ciudades. ¿Por qué regresó por las mismas ciudades? Porque él tenía que volver a seguir predicando la palabra, a seguir enseñando, y él tenía que volver a constituir las iglesias, a poner un fundamento, a dejar organizada la iglesia con líderes que estén al frente de estas congregaciones, que fueron formadas a través de los fieles, a través de creyentes nuevos. Eso es lo que hizo Pablo. Por esa razón él regresaba a todas las ciudades donde él ya había predicado la palabra. Entonces, ese era el motivo por el cual Pablo volvía por esos mismos sitios. Ahora vemos, hermanos, de que Pablo se esforzaba. O sea que él anteriormente ya había predicado por todos estos sitios, pero cuando él regresó, él seguía predicando, ganando más almas para que quedaran allí en esa congregación de donde que él iba. Pablo y Bernabé querían que los miembros, en especial los líderes de la iglesia local, ¿verdad? Pudieran entender lo que había sucedido en todo este viaje misionero que Pablo hizo. Ahora vamos a ver el versículo 27. En el versículo 27 dice la palabra del Señor, y vamos a leer 27 y 28. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Miren, hermanos, cuando ellos llegaron a Antioquía, lo primero que hicieron fue reunir la iglesia. Y fue para dar el informe de todo lo que sucedió durante su viaje a diferentes ciudades. Ellos testificaron la grandeza de Dios, lo que había hecho Dios a través de ellos y con ellos. Y también les está diciendo que Dios había abierto una puerta para que la gente, para que los gentiles vinieran al conocimiento de la palabra. Ahora ya dice, ahora no solamente es una iglesia de judíos seleccionados, ¿verdad? Sino que Pablo sigue dando el informe y presentando el gran avance del evangelio de su obra en Asia Menor, que ya no solamente era para los exclusivos judíos, sino que también era para la mayoría de los gentiles que habían aceptado el evangelio. Pablo nos da una enseñanza aquí de que cuando Pablo fue enviado, él nunca se olvidó de dónde él salió. Pablo regresa a la iglesia local de donde él pertenecía. Y ellos buscaron a sus hermanos para compartir las grandezas, las maravillas que Dios había realizado, para participar de las alabanzas de lo que Dios había hecho. También quiero hablar de que Pablo en ningún momento él decía que él hizo, sino él siempre glorificaba a Dios de lo que Dios había hecho a través de ellos. Esta es una enseñanza, hermanos, de que él vino y dio
todo lo que había sucedido, dio el informe de todo. Hermanos, aquí está todo. Ustedes me enviaron, ustedes confiaron en Dios para que Dios me usara. Aquí está el informe. Dios se glorificó, Dios salvó muchas almas, se ha formado iglesias, se ha dejado ya iglesias instituidas, ya con ancianos al frente para que se hagan responsables de las congregaciones, pero también Dios ha abierto una puerta para que los gentiles vinieran al conocimiento de la palabra. Y quiero dejarles saber que más hay gentiles que un pueblo judío. Qué lindo, hermanos. ¿Y qué dice el versículo 28? Dice, y se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos. Además de que Pablo les refería todo lo que había pasado, también Pablo hizo un descanso, digámoslo así, en su sitio natal, donde él vivía, donde estaba su familia, de donde estaba la iglesia, de donde él salió. Las escrituras nos dicen que se quedaron por mucho tiempo, pero recordemos, hermanos, que ahí estaba su hogar. Además, iba a suceder muchas cosas ahí. Y era necesario de que Pablo estése ahí, porque vamos a ver el capítulo 15 de muchas enseñanzas de lo que va a suceder respecto a situaciones que van a pasar. El tiempo que pasó Pablo allí, vemos que cuando él regresó acá, era la culminación de su primer viaje misionero, un viaje con éxito. Sí sufrió, sí fue apedreado, sí fue azotado, sí fue maltratado, pero vemos el fruto de su esfuerzo, de que hubieron muchas almas que vinieron a los pies de Cristo. Y así se comenzó a formar las grandes iglesias para que con el tiempo Él comenzara a ministrar a través de las cartas, que vamos a seguir aprendiendo, hermanos. En esta mañana yo quiero dejarles ya estos estudios. Hemos terminado con el capítulo 14, el versículo 28 era el último. Hermanos amados, estoy muy agradecida de parte de Dios, si es la voluntad del Señor. Seguiré enseñando en los próximos capítulos, pues nuestro pastor es el que tiene la palabra. Yo le mando muchos saludos a la iglesia en general y seguimos confiando en Dios, hermanos, seguimos esperando en Dios de que esto se termine. Quiera Dios que se termine muy pronto y así podamos vernos, abrazarnos, orar, llorar juntos, hermanos. Pero recordemos que Dios está con nosotros. Aún en medio de circunstancias difíciles, Dios está con nosotros. Él es el que nos ayuda, el que nos sorprende cada día, hermanos. Gracias, hermanos, por la atención. Que Dios les bendiga. Un abrazo muy grande y seguimos hacia adelante, unidos en oración. Amados, Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Bye.